Ay, perdón. ¿Parto? Sí, dale nomás. Ya. Buenas tardes, cuerpo docente. El día de hoy voy a presentar sobre la lectura del paper titulado Sediment, Starved Trenches and Rough Subducting Plates are Conductive to Tsunami Earthquakes. Bueno, a modo de introducción, los tsunami earthquakes se caracterizan por generar grandes tsunamis a pesar de tener magnitudes moderadas o bajas. La altura resultante de estos tsunamis los convierte en una seria amenaza para las comunidades costeras más que nada. Y hay poco entendimiento o consenso, en verdad, sobre qué controla su génesis. No está muy claro si es que estos están vinculados a estructuras o también como a geometrías de la zona de subducción. Y bueno, o también si pueden ocurrir a lo largo de todos los márgenes activos o solo los márgenes de subducción, como los casos que se han podido tener registro hasta ahora. Y en este estudio en particular se utilizan datos acústicos marinos en distintos como segmentos de distintas zonas de subducción que han experimentado tsunami earthquakes. Todo esto para poder buscar similitudes estructurales en la placa oceánica que está en subducción. Bueno, entonces para iniciar un poco viendo lo que es un tsunami earthquake, se tiene que los tsunami earthquakes se caracterizan por tener un epicentro cercano a la fosa y por ser de larga duración. Normalmente el tsunami es más grande de lo esperado porque eh, estos vienen acompañados de una pequeña magnitud de onda superficial. Entonces, como por este motivo es que toma como por sorpresa a los habitantes costeros, porque muy pocas veces o rara vez sienten el movimiento del suelo, digamos. Bueno, a forma de antecedente, en tsunami earthquakes anteriores ya se habían observado, ¿cierto?, algunas características o estructuras en común que se creen que podían estar ligadas a la génesis de este tipo de sismos. Ya, entonces, las estructuras, una de ellas era la estructura de la zona de subducción, ya que en algunos casos las observaciones sismológicas se habían relacionado con ciertas estructuras, como por ejemplo, para los eventos de Nueva Zelanda, Nicaragua y Java, de los años que están ahí descritos, se han discutido si las características como inusuales de la ruptura podrían ser causadas por un exceso de la topografía de la placa de subducción, es decir, como que hay como montes marinos. Entonces, en estas tres zonas en particular, se plantea que los montes submarinos aumentan como localmente el acoplamiento de las placas, pero solo localmente. Y es por esto que generan como asperezas que están espacialmente limitadas en el límite, al límite de placa como poco profundo, no llegan a mayor profundidad. Bueno, otros antecedentes también que ya se habían estado hablando, digamos, otras explicaciones para la génesis de estos terremotos postulan que la propagación de la ruptura en cantidad reducida de sedimentos o con poco sedimento o nulo sedimento, o también la activación de splay faults en el anteártico marino, obviamente. Y también cabe mencionar que el término como de splay fault hace referencia a una falla como de grandes magnitudes, o sea, perdón, de grandes dimensiones, más que magnitudes, que inicia en el contacto interplaca y se propaga hasta el suelo oceánico de la corteza superior.
Entonces, entonces, en base a esto, a pesar de su similitud sismológica, no existe un modelo como aceptado para estas condiciones estructurales que conduzca, o sea, que como estudiado que relacione estas condiciones estructurales con los tsunami earthquakes. Y además, tampoco está como claro o demostrado si los terremotos, o sea, si los tsunami earthquakes ocurren como independientes del marco tectónico o si efectivamente están asociados a los segmentos de subducción. Por todo esto, es casi imposible como evaluar el riesgo que están asociados a estos eventos sísmicos para cada región como en particular. Y esto es muy importante porque como son tsunamis de grandes magnitudes, son muy peligrosos. Bueno, entonces, con respecto a los métodos que se utilizaron en este estudio, se combinan entonces los datos batimétricos o batimetría de diferentes fuentes para así poder caracterizar como cualitativamente la estructura de la placa de subducción. Y además, en los casos que fue posible o que está la información batimétrica, o sea, que está disponible, se complementan los datos de batimetría con reflexión sísmica. Y la reflexión sísmica, la gracia que tiene es que representa la placa en subducción tanto antes como debajo del antearco marino. Bueno, en cuanto a los resultados, acá se muestran algunos. Acá se tiene el tsunami earthquake de Hokkaido y las Curtiles, de los años que están ahí escritos. Bueno, por un lado, se estudiaron ya los tsunamis aquí descritos, y en la parte superior de esta figura podemos ver los mapas batimétricos, y en esto se ven múltiples montes submarinos aislados. Estos montes, como se puede ver en la imagen, están ubicados en mar adentro de la fosa, cerca como del área de ruptura. Y en la parte inferior se tiene una línea de reflexión sísmica, en este caso 2D, ubicada cerca del epicentro del año 1975. Y aquí se observa una topografía positiva, o bueno, sí, una topografía positiva de la placa oceánica que puede corresponder a un monte submarino en subducción. Y el epicentro de 1975, además, se encuentra por encima de una zona de fractura, y se encuentra además en una zona de fractura, pero no se tienen datos sísmicos sobre esta parte, así que no se pueden dar mayor información. Bueno, con respecto a los... disculpen, ¿me pueden dar un segundo que se me está... Oigan, disculpen, es que estoy en presentación, me queda un ratito chiquitito, por favor, casi poner algo un poquito más bajo. Gracias. Disculpen que estoy en la universidad. Bueno, entonces en Sumatra, bueno, acá en esta imagen se tiene el tsunami earthquake más reciente. Este evento fracturó el límite de las placas, obviamente a profundidades someras, poco profundo, y la mayor parte del deslizamiento tenemos mapas batimétricos, en los cuales se observa que la placa australiana tiene múltiples zonas de fractura, que están indicadas ahí con la línea punteada negra, y que están asociadas a altos topográficos en la placa oceánica. Y en la parte inferior, también nuevamente tenemos una línea sísmica que muestra que el basamento oceánico eh, es rugoso. Y además, bueno, además de rugoso, es complejo y continuo en la misma zona de subducción.
Bueno, ahora en el tsunami earthquake de las eh, Aleutianas, en la parte superior de la figura se observa que la línea sísmica, que está marcada con la línea negra completa, cruza dos montes submarinos en subducción, y es esta en este caso. Y, y los montes en este caso están marcados con los circulitos rosados. Y en la parte inferior la línea sísmica muestra otro monte submarino, también en subducción, cerca del frente de deformación. Ya, en el caso de Nueva Zelanda, del año 1947, en los mapas batimétricos, eso en la parte superior nuevamente, se indican las montañas submarinas subducidas, también nuevamente en rosado, y en particular en el área de los terremotos, o sea, bueno, en particular en esta área del terremoto de 1947, se tienen estas dos elipses marcadas con S1 y S2. Y luego acá en la parte inferior se observa que la proyección del hipocentro de este evento está justamente cae sobre la zona de contacto entre ambas placas. Bueno, con respecto al tsunami earthquake de Perú de los años 1960 y del 1996, se tiene que aproximadamente a los 7,5 grados sur, la fosa se cruza con la fosa de Trujillo. Y el ángulo entre esta es como entre 10 o 20 grados. Entonces, si se extrapola como la zona subducida de la zona de la fosa de Trujillo, se obtiene una correlación con la región como del epicentro del terremoto del 1960. Y en su lado sureste, la fosa de Trujillo está delimitada por una falla transgresiva lateral izquierda. Y por el otro lado, el área de ruptura del terremoto del 96 coincide con la ubicación de la zona de fractura también. Entonces ahí hay dos correlaciones como asociadas a cada uno de los sismos. Y bueno, en la parte inferior, la línea sísmica muestra que la zona de fractura está compuesta como con montes o crestas aisladas y con poca cobertura de sedimentos como en la parte central o en la parte como entre medio. Y en el antearco marino la batimetría residual, que es la imagen acá de la derecha, muestra una anomalía positiva en la pendiente media que coincide con la zona de la fractura subducida. Está marcada acá con el rojo. Bueno, a modo de discusión y conclusión, eh, tenemos que, a pesar de que, bueno, en verdad no se observan como grandes similitudes o algo como tan sorprendente en las diferentes configuraciones tectónicas que están asociadas a los tsunami earthquakes, al menos a gran escala, pero igual como la imagen que surge de este estudio es que los tsunami earthquakes ocurren preferentemente en regiones donde la placa de subducción se caracteriza por exceso de topografía por un lado, complejidad estructural y también que no esté cubierta por sedimentos de fosa, de la fosa. Y bueno, en esta imagen se puede observar la ocurrencia de los tsunami earthquakes en relación con el espesor del sedimento de la fosa. Y también, bueno, entonces acá tenemos como análisis ya sea como de la cantidad de sedimentos, que acá se puede ver que los tsunami earthquakes se concentran sobre todo en los sediment started trenches, que son las fosas sin sedimento o parcialmente rellenas con sedimento, también hay algunos casos, pero más que nada las que están sin sedimentos de fosa. Y en las imágenes anteriores, cuando estudiamos cada caso, ahí se analizó también la relación con los altos topográficos, ya que en todos los casos estudiados se veía algún alto topográfico que había sido subducido y que coincidía también con
con la extrapolación de los hipocentros o epicentros. Entonces, la pregunta como que surge luego de todo este estudio es como, ¿por qué las trincheras con pocos sedimentos, o bueno, las fosas más que las trincheras, y las placas de subducción rugosas son las que generan este tipo de sismos? Y bueno, entonces acá podemos ver que los obstáculos topográficos en subducción, como los que se muestran aquí, favorecen al desarrollo como de un límite de, eh, a ver, como que los altos topográficos o los obstáculos también pueden ser topográficos, cuando ya están en subducción, en el fondo, eh, como que favorecen a un límite como geométrico de la placa. Y además que genera como diversas estructuras, lo que lo hace como estructuralmente complejo. Esto ya se puede ver como múltiples fallas individuales, zonas de fractura o los mismos altos. Y bueno, entonces esto en el fondo puede explicar también, en el fondo como esta complejidad de las estructuras puede explicar un poco la larga duración que es característica de los tsunami earthquakes, ya que probablemente esta como gran duración puede estar respaldada por el hecho de que dentro de una red de fallas como compleja, como son estos casos, la sísmica tiene que migrar como a través de ellas. Y bueno, además mencionar que el complejo límite de las placas eh, también pareciera ser un factor como importante, además de la falta de sedimentos y además de los altos topográficos, porque al final como que un mayor acoplamiento de las placas, debido a las características topográficas de subducción, puede aumentar la cantidad de deslizamiento o también reducir la tasa de recurrencia de terremotos, como en el fondo como frenarlos, o también aumentar el deslizamiento cuando como que logra pasar este obstáculo. Bueno, esa fue mi presentación, muchas gracias. ¿Quiénes son los autores del paper? Ay, no lo mencionó, perdón. Girsen. Ya. ¿Qué factores producen tsunami earthquakes entonces? ¿Y cómo? ¿Qué factores? Sí. Bueno, en este paper se postula que principalmente son las fosas que no tienen aporte de sedimento y también los altos topográficos, los aumentos submarinos que están en subducción, digamos, cuando ya entran a la zona de subducción. Pero también como que finalmente mencionan que igual se ve como una característica en común, como la complejidad estructural, ya sea por zonas de fracturas, como que no necesariamente, como que claro, los altos topográficos son un factor, pero también se da una alta como complejidad estructural. Pero ya, ¿y por qué esas cosas favorecen tsunami earthquakes? Bueno, por un lado, por un lado los altos topográficos como que ellos postulan que por un lado como que frenan un poco el avance de la placa, pero también pueden aumentar el deslizamiento. Y por otro lado, en cuanto al tema de los sedimentos, pasa que las fosas que no tienen, como que los sedimentos sirven como de lubricación, por decirlo así. Entonces, que no haya aporte de sedimento hace que como que la placa no se lubrica. Ya, claro, eso es el contacto, Ujú. la fricción. Pero ¿por qué, qué se requiere para, en el fondo la pregunta básica es, ¿qué se requiere para que haya un tsunami earthquake? ¿Qué se requiere? ¿Sí?
O sea, es que en el fondo como lo que postulan, bueno, primero que nada, en verdad, un margen de subducción, porque necesitamos una placa oceánica que tenga, que esté subduciendo obviamente una continental y que tenga estos montes submarinos o que sea rugosa en el fondo. Mm, No, pero eso es una propiedad morfológica. Eh, ¿Cómo? es una propiedad morfológica, ¿no? La morfología de la placa. Ah, entonces, bueno, tal vez puede ser... eh, ¿O cómo se producen los tsunamis? ¿Mm? ¿Cómo se producen los tsunamis? Palabras, Pero primero, bueno, los tsunamis en general se producen por un tipo de sismo interplaca sí, eh, que rompen el fondo como el fondo oceánico. ya, pero ¿y eso no va? O sea, y esto genera, o sea, esto genera como consecuencia de eso se genera la onda de tsunami. Lo que Un, pasa es que, a ver, sí, o sea, por eso se hace ahí me imagino que por eso hablan de, porque ahí se especifica tsunami earthquake, porque a veces uno dice mega thrust earthquake, ujú. ¿cierto? O thrust earthquakes, que son terremotos de contacto, lo que tú Ah, dijiste. Pero no, tsunami ya, earthquake claro. Es que está especificando ahí. sí, así como en específico los tsunami earthquakes, como una de las características que tienen este tipo de tsunami particular es que el sismo que los genera son de magnitudes más bien moderadas o bajas en comparación como con la gran ola de tsunami que puede atacar las costas y por eso, justamente por esto mismo que son tan peligrosos. Pero ¿qué se requiere? Bueno, ya, la respuesta es, se requiere un desplazamiento vertical importante para que se levante el agua, si no, no habría onda tsunami, Ah, ¿cierto? Tú tienes, o sea, primero que nada tiene que ser en el mar, ya, obvio, ¿cierto? sí. Segundo, tiene que levantarse el fondo del mar verticalmente, con siempre va a ser una Ah, componente, va a haber una componente vertical y una horizontal, ¿cierto? ujú, sí, Pero la vertical tiene que ser importante para que se levante, si no se levanta el agua y no se produce tsunami. Entonces, por claro. eso que tú hablaste de las plate fault. Ujú. ¿Qué es una spray fault? Son como fallas de grandes dimensiones que inician en el basamento En el oceánico. basamento, Oceánico. claro, o en el contacto, digamos, en el contacto. ¿Por qué, perdón? En el contacto. Ah, sí. Y spray fault en español significa falla de despegue, ¿ya? Entonces, es un despegue desde el contacto que llega, que rompe la corteza, la placa superior y Ujú. llega hasta el fondo del mar. Y esa es muy, si se activa, levanta el fondo del mar y por eso es muy tsunamigénica. No sé si tú tienes ahí una imagen de un spray fault, una figura de spray fault. La figura es Grateful. eh, o sea, la mencionaba acá en los antecedentes, la de Grateful, pero no Pero una puse la. figura, a ver, A ver si por aquí. No, a ver, es que pareciera, no sé. está medio viejo, sí. Ya, y Aquí hay una. ya hay una. Entonces, si te das cuenta, Sí. nace en el contacto y llega hasta el fondo del mar, arriba, y ahí se levanta, y por eso produce un tsunami. Bien, ya. O sea, ese es un factor de riesgo.
Y bueno, me imagino que después dice que se puede activar el spray fall con un simón cuando hay poco sedimento. Claro, pero claro, eso es como eso es el impulso de la spray fall. ¿Ya? O sea, necesita un impulso en la base, en el Ujú, contacto, la activa y se levanta y se produce tsunami. ujú. ¿Qué es lo que son la figura que está al lado? O sea, la izquierda la batimetría y la derecha, Esta la, de mi la, mouse, la de arriba. la de arriba, Sí, estos son, bueno, todas las figuras de la derecha son, de la parte superior, son mapas batimétricos residuales. ya. ¿Y qué es lo que es eso? Obviamente es una diferencia, ¿cierto? Una diferencia entre qué. La verdad es que lo busqué porque aparecían todos los casos y no encontré mucha información al respecto, pero como por lo que pude ver, muestran básicamente lo mismo, pero con mucho menor resolución. Sí, pero yo creo que tiene más información. Yo creo que lo que residual debe ser sacan un promedio de la izquierda, o sea, tienen una batimetría promedio, o sea, eligen un perfil, por ejemplo, perpendicular a Ujú. la fosa, que sería el promedio, lo promedian, digamos, ¿ya? Y después todo ese promedio Mm. se lo restan a la original y queda el residuo, la diferencia. Entonces, ¿cuál es la gracia de esa cuestión? En el fondo la desviación estándar, es la desviación estándar, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de eso? Que con eso tú puedes ver rasgos topográficos relevantes, como por ejemplo los Simont, ahí se ven, ¿cierto? Que está Claro, los haciendo momentos. un promedio menos cada punto de desviación estándar. Entonces, esa es la gracia entonces, para eso lo hicieron. Mm. Em, ¿Alguna particularidad de la zona de subducción? Son todas, o sea, ¿él ve lo mismo en todas las subducciones que estudió o hay alguna que es más especial que otra? No sé, o más De particular. hecho, sí, no, esta era de Laurelianas. Eh, Creo que era la de Sumatra, si no me equivoco. Bueno, la que mencionaba como la que más está tipos que estaban acá. Y ya, o sea, son fracturas como que bordean los altos topográficos o los bajos topográficos. Sí, o sea, claro, como que en el fondo asocian, asocian estas zonas de fractura al posterior levantamiento. Como, Ya. igual se ve como que están relativamente lineadas. Entonces, ¿qué hace una zona de fractura? Una zona de fractura en el fondo como que cumple más o menos la misma función. Como que en el fondo con este caso o sea, como un poco en base a este caso se plantea que no necesariamente se necesitan altos topográficos, sino que como una complejidad estructural también genera estos altos. Ya, pero ¿tú crees que las zonas de fractura producen altos cuando subductan? O sea, me refiero a altos de la placa de arriba. Sí, o sea, por lo que leí en el paper, sí.
y por lo que se ve en la imagen también. O O sea, sea, era levanta la placa arriba, en el fondo. sí, como que era un plegamiento, sí. Ya. ¿Alguna pregunta, Nicole? Sí, sí. Catalina, ¿cuál es la característica común que revela esta comparación estructural que hace el autor en distintas zonas donde han ocurrido los tsunamis y earthquakes? Perdona, que justo te escuché medio entrecortado. Oh, ya. Me avisan si es que está media mala la conexión, como que se me estaba cayendo de repente. Ya, voy otra vez. ¿Cuál es Ya. la característica común que revela esta comparación estructural que hace el autor entre las distintas zonas donde han ocurrido tsunami earthquakes? La como similitud estructural, ¿Sí? bueno, dice como que alrededor de estos, o las cercanías de estos altos topográficos se generan, bueno, tanto zonas de fractura o como cosas complejas, pero que igual como que las relaciona un poco a estos altos. ¿Solo eso mencionan? Eh, más, También en varios de los casos estudiados se observan Horst y Graben, pero igual son como asociados más que nada a la flexión de la placa, más que como a la rugosidad en sí. Es que, a ver, como que, o sea, no sé, lo que yo entendí en verdad es que habla como de una complejidad estructural y que puede ser como ya por zona de fracturas, que son como, y estas zonas de fracturas van asociadas también a los altos topográficos que se estudiaron. ¿Cuál es la pregunta, Nicole? La pregunta es, ¿cuál es la característica común que revela la comparación estructural que hace el autor en distintas zonas? Porque muestra muchas zonas donde ocurrieron tsunami earthquakes No, y dice como las características comunes. Pero estructurales, Sí, estructurales, también puede tectónica, ir diría como, yo. tectónicas, bueno, zonas de subducción primero que nada. Además, una placa oceánica rugosa, también, bueno, la complejidad estructural y el poco aporte sedimentario. ujú. Ya. ¿Tiene poco? ¿Sumatra? Bueno, habían algunos lugares que tenían moderado, pero Ya. en su mayoría poco. Y Oloitiana, a ver, ¿puedes mostrar Oloitiana? Ahí está. Sí, Oloitiana aquí también, está el esquema que también buscan tiene de poco, Sumatra. ¿cierto? Ujú. Acá está el de Sumatra. Ah, no, mira, de hecho justo el de Sumatra es como el único caso que está como entre medio entre la fosa con sedimentos y parcialmente con sedimentos. Pero en Loaded. general, Ya. claro, en general casi todo el resto de los casos, o sea, la mayoría en verdad de los casos están en fosas con prácticamente, o sea, prácticamente sin sedimentos, y también igual hay algunos que están en zonas intermedias, como Mm. parcialmente, cosas con como parcialmente llenas con sedimentos, como esos de ahí. Y respecto, por ejemplo, a esa figura donde se muestran como una serie de tsunami earthquakes que han ocurrido, ¿cuáles serían las características ahora sismológicas que comparten? Sismológicas, Ujú. ah, ya. Sismológicas, bueno, vendrían siendo un sismo de magnitud moderada, no de grandes magnitudes, ¿cierto? Pero que conllevan tsunamis, sí de grandes dimensiones. Pero respecto, por ejemplo, a la duración de la fuente, de la energía radiada, el lugar donde ocurren particularmente estos eventos, ¿qué se refieren ahí en el estudio? Como en los lugares en los que ocurre en particular, ¿Afecta la geometría del slab, por ejemplo, a la ocurrencia de estos eventos?
La geometría del slab, bueno, dice en general que son slabs rugosos con respecto a su geometría y obviamente asociados a zonas de subducción. Y la profundidad a la que rompen, por ejemplo, ¿es una característica común? Ya, sí, ya. La profundidad es somera. ¿Y la duración de la fuente típicamente en estos eventos cómo suele ser? Largas. ¿Y la radiación de energía? La radiación de energía, Claro, como es en alta frecuencia, baja frecuencia, es, alta frecuencia. es amplia. Alta ¿Qué, perdón? frecuencia. Sí. ¿Y esa componente de alta frecuencia suele ser como amplia o reducida? ¿Cómo amplia? Ah, reducida, porque es más bien local. Yes, sí, súper bien. En el trabajo también se refieren a, por ejemplo, las características en las cuales ahora se debería poner, digamos que, ojo al momento de estudiar el riesgo de tsunami y earthquakes. Ujú. Esa era la pregunta, como si dan como algunas características típicas de este tipo de eventos en las que uno debería tener ojo al momento de hacer análisis de riesgo de tsunami. Earthquakes. Características como del tsunami en sí o como de la zona. A grandes rasgos, que por lo que entiendo el propósito de la autora ahí era como caracterizarlos para saber más o menos qué esperar. Ujú. Entonces, en alguna parte como que él hace unas recomendaciones de lo que uno debería tener en cuenta cuando quiere estudiar el análisis, perdón, el riesgo de tsunami y earthquakes. Si nos podrías como referenciar algunas tú. Para estudiar el riesgo de los tsunami earthquakes, eh, a ver, déjame pensar un poco. El riesgo. eh, la verdad es que no. O sea, claro, como que el objetivo del autor efectivamente era como caracterizar de forma como un poco más seria, porque igual ya habían como observaciones al respecto, pero la verdad es que no recuerdo haber visto como recomendaciones sobre cómo poder medir el peligro de un tsunami earthquake. O sea, no es como sobre medir el peligro, el riesgo, sino que los rasgos que son característicos y que él recomienda como tener en cuenta cuando uno va a hacer un análisis sobre la ocurrencia de tsunami y earthquakes. Eh, Sobre los rasgos característicos, eso, más que nada, zonas de subducción activas, con placas rugosas y poco aporte sedimentario. Mm, Como que ese segundo, bueno, y la complejidad estructural, eso es como siempre un poco queda la conclusión que llega después de analizar los casos. Ujú. Como que esas son las tres cosas que más destacan. Ok, gracias Catalina. Ya, pues, estaríamos entonces con... ¿Tú eres de geofísica, Catalina? Y no soy de geología. Ah, de geología. Sí, igual estoy sacando geofísica, pero estoy más adelantada en geología por el momento. Ya. ¿Y está en la biblioteca central ahora? ¿Qué, perdón? ¿Está en la biblioteca central? Sí, o sea, estoy en la biblioteca de geología. Ah, ya. Mm. Ya, pues, estamos listos. Otra Gracias. pregunta, Catalina, ¿cómo te ha ido con la justificación de esta evaluación? No sé, no la he visto, yo creo que bien.
no te han respondido nada. Es que para nosotros poner la nota necesitamos saber si tienes si está aprobada la justificación o no. Ay, usted Pero no, es la no, consideración si hay descuento, no es como que no te vayamos a evaluar la evaluación, pero para saber como si hay que hacer descuento o no, necesitamos como en la resolución. ya, perfecto. ¿Usted no le llega eso? ¿No le ha llegado a usted, profe? No, Pensé que solo le manda a la llegaba. escuela. Ujú. Tiene que mandarlo a la escuela, pero tiene que hacer el trámite con la escuela. Sí, no, sí, está hecho. Entonces, dile que lo manden o mándanos tú Un comprobante como de... claro, un Y comprobante de... no sé cómo tener eso, como que, o sea, yo he justificado cosas como por workflow, pero como que no sé si, voy a ver, voy a investigar si puedo tener un comprobante, o por último algún, digamos, screenshot que haya aprobado, no sé si sirve. Sí, lo que puedas como pillar ahí en Workflow para Ahí voy a como que ver, está desarrollándose el proceso, nos sirve para poder evaluarte ya, después cuando salga la respuesta. ya, perfecto. Ya, genial. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén súper bien. Nos vemos, chao, chao. Nos Chao. vemos.